Tesla, el genio que iluminó el siglo XX. En el último tercio del siglo XIX, el mundo vive la segunda revolución industrial. La sociedad contempla cada nuevo invento que promete una vida llena de comodidades. El ferrocarril, el telégrafo, la radio y, sobre todo, la electricidad. En este periodo histórico nace y vive Nikola Tesla. Coetáneo de Einstein, Edison o Marconi, pertenece a una generación que creía en el poder transformador del progreso. La historia de Tesla es la historia de cómo el mundo pasó a sustentarse en la tecnología. Su líquido amniótico fue la electricidad, y sus inventos, pioneros en muchos campos, pusieron los cimientos de la sociedad avanzada hasta el punto de que se ha llegado a decir que Tesla fue el inventor del siglo XX. Nikola Tesla fue un ingeniero e inventor que vivió entre 1856 y 1943, y a él se deben aportaciones muy importantes que permitieron la electrificación del mundo. Gracias a él se desarrolló el sistema de generación y distribución de electricidad en corriente alterna, que es lo que permitió que por primera vez la electricidad se convirtiera en una fuerza capaz de llegar a las casas, pero también de alimentar las fábricas, de poner en movimiento todos los aparatos que a partir de ese momento se desarrollaron. Así que solo por eso ya tendría que ser ampliamente recordado como uno de los padres de la segunda revolución industrial y, en cierta forma, de los que sentaron las bases de nuestro mundo actual. A eso, además, hay que añadir que hizo una labor pionera en el campo de la radio, de la transmisión inalámbrica de la electricidad, y además tocó una serie de campos que se revelaron como muy importantes décadas después de su muerte, como por ejemplo el control remoto. El primer aparato movido por control remoto, un pequeño barco, es suyo. Nikola Tesla, ante todo, fue una persona ingeniosa, con afán de superación, y luego una cosa que fue muy importante, que fue tanto científico como ingeniero. Fue capaz de trasladar la ciencia a la aplicación. Para mí representa la transferencia tecnológica. Luego tiene otra vertiente, y esa vertiente es la vertiente personal, que es un hombre extraño, un hombre poco corriente, una personalidad muy poco corriente, dominada quizá por esa enorme inteligencia, que es lo que le caracterizaba. Entonces tuvo una vida social, pero no tuvo una vida de relación. No se le conocen amantes, novias, ni amigos, ni amigas, ni nada. Su personalidad era compleja, porque realmente estaba siempre pensando en sus inventos y en sus deseos de desarrollar la energía eléctrica y aprovecharla. Fue un hombre adelantado a su época, pero también un genio maniático y controvertido. A lo largo de su vida saboreó el éxito y gozó de la admiración de todos, aunque acabó sus días entre el escarnio y el olvido. En un pequeño pueblo de la actual Croacia nace Nikola Tesla el 10 de julio de 1856. Smiljan era una pequeña aldea en una zona al borde de unas montañas enormes de 5.000 metros, en la que él mismo cuenta que los inviernos quedaba totalmente aislada. Los lobos bajaban prácticamente a la puerta de la casa. Miguel Ángel Delgado, divulgador científico, experto en Tesla. Y él era hijo de un sacerdote ortodoxo que obtuvo esa pequeña parroquia, y de una madre analfabeta pero tremendamente inventiva a la hora de pensar en artilugios, en dispositivos, en cosas que le facilitaran la labor diaria en la casa. Mi padre era un hombre muy erudito, un auténtico filósofo natural y poeta. De sus sermones se decía que eran tan elocuentes como los de Abraham a Santa Clara. Tenía una memoria prodigiosa. Con frecuencia recitaba interminables obras en diversas lenguas. Muchas veces decía en broma que si alguno de los clásicos se perdía, él podría recuperarlo. Mi madre inventaba toda clase de herramientas y aparatos,
y tejía preciosos diseños con hilos que ella misma devanaba. Trabajaba sin descanso, desde el amanecer hasta que se hacía de noche. Casi todos los adornos y los muebles que había en casa habían salido de sus manos. Miguel Ángel Alario es director de la Real Academia de Ciencias Exactas. En su infancia pues destacó y tenía ya su personalidad, pero aprendía deprisa y se le ocurrían cosas y su madre puede que también ayudase. Con solo 3 años, el pequeño Nicola descubre la electricidad. Él tenía un gato del que no se separaba y un día que había nevado mucho, había mucha electricidad estática en el aire y él notaba al gato tenso y nervioso. Entonces fue a tocarle y al acariciarle, él dice que veía cómo aparecían chispas del pelo, lo define como una cascada de chispas. Lo que observé fue un hecho portentoso que me dejó sin habla. El lomo del gato resplandecía y al pasarle la mano saltaban crepitantes chispas que se oían por toda la habitación. ¿Sería acaso la naturaleza como un gigantesco gato? Si así fuera, ¿quién le acariciaría el lomo? Solo podía ser cosa de Dios. Esa fue mi conclusión. Pero el suceso que realmente marca su infancia es la muerte de su hermano Daniel. Para empezar, hay una culpa que nace en él porque era su hermano favorito, era el primogénito. Él tuvo 3 hermanas más, pero en una sociedad tan tradicional como era esa, el primogénito era en el que se volcaban sus padres y él lo adoraba. Pero Dane muere cuando su caballo precisamente es asustado por un lobo. El caballo se encabrita y le tira. De resultas de las heridas que le produce la caída, muere. El propio Tesla cuenta que él había visto al lobo pocos días antes rondando cerca de la casa y que él no había avisado a sus padres, con lo cual nadie fue a dar caza a ese lobo. Así que él arrastró desde entonces, según su relato, un gran complejo de culpa porque por una parte se sentía culpable de la muerte de su hermano y por otro lado sentía que sus padres tenían un sentimiento muy parecido hacia él. Se sentía rechazado por sus padres. A partir de este momento, cualquier cosa que hiciera quedaba empañada por el recuerdo del prometedor hermano. Mis logros solo servían como pretexto para que mis padres lamentasen aún más su pérdida. No desarrollé una gran confianza en mí mismo durante la infancia. Nicola se siente solo. Para compensar la falta de afecto, se inventa un mundo de personajes imaginarios. Aunque parezca increíble, la verdad es que les tenía el mismo cariño que si fueran personajes del mundo real, y ellos me correspondían igual. Además, empieza a desarrollar numerosas manías que le van a acompañar durante su larga vida. Sentía una aversión intensa hacia los pendientes de las mujeres. La sola visión de una perla me trastornaba. En cambio, el brillo de los cristales o de objetos con puntas afiladas y superficies planas me fascinaba. No podía tocar el pelo de otras personas y me daba fiebre mirar un melocotón y un profundo malestar hallar en cualquier sitio una pieza de alcanfor. No soportaba el contacto humano, no daba la mano, por supuesto no daba un abrazo o un beso. Tenía una extrema obsesión por la higiene, tenía una gran obsesión por el número 3. Siempre iba contando todos los pasos que daba antes de entrar en un edificio. Siempre se arreglaba para que fuese un múltiplo de 3. Tras la muerte de Daniel, la familia se traslada a la localidad de Gospic. Allí, Nicola se centra en los estudios y sobre todo en la lectura. De todas las cosas, lo que más me gustaba eran los libros. Mi padre tenía una gran biblioteca y siempre que podía yo me las arreglaba para satisfacer mi pasión por la lectura. Él no lo permitía y montaba en cólera cuando me pillaba infraganti. Me escondía las velas cuando se enteraba de que estaba leyendo en secreto. No quería que me estropeara los ojos, pero cada noche leía, a menudo hasta el amanecer, mientras los demás dormían y mi madre comenzaba su ardua tarea diaria.
A los 10 años ya sueña con ser ingeniero, pero su padre se opone porque quiere que siga sus pasos como clérigo. Sin embargo, una oportuna enfermedad inclina la balanza a favor del joven Nicola. Pues porque él enferma de cólera y está al borde de la muerte. Su padre, desesperado, le dice que si se cura, que le permitirá ser ingeniero, y se cura. Entonces el padre no tiene más remedio que cumplir con lo que le ha dicho y estudia en el Politécnico de Graz. Con 19 años ingresa en la prestigiosa Universidad Austríaca de Graz. Gracias a una beca, estudia su primer año sin sobresaltos, pero en el segundo curso le retiran la ayuda y entonces Nicola recurre a los juegos de azar. Se vuelve ludópata y descubre algo que luego mantendrá: el billar y las cartas, que se le dan muy bien. Para mí, la quinta esencia del placer consistía en sentarme a jugar una partida de cartas. Mi padre no encontraba disculpas por aquel derroche de tiempo y de dinero por mi parte. Mi madre era otro cantar. Recuerdo una tarde en que, tras haberlo perdido todo y muriéndome de ganas por jugar, se acercó a mí con un fajo de billetes enrollados y me dijo: «Ve y pásalo en grande. Cuanto antes dilapides todo lo que tenemos, mejor. Estoy segura de que lo superarás». Y tenía razón. Esta adicción provoca su expulsión de la universidad y tiene que volver a casa. Un regreso que coincide con la muerte de su padre. Pero su estancia en Gospić es breve, pues al año siguiente se traslada a Praga para continuar su formación. En 1881, Tesla consigue trabajo en Budapest en la oficina de telégrafos. Por entonces ya está obsesionado con diseñar un motor de corriente alterna. Él ya arrastraba una obsesión desde los tiempos de Graz, en el que había tenido un profesor que les había enseñado un generador de corriente alterna, pero que funcionaba como un interruptor. Pero la necesidad de tener un interruptor lo hacía tremendamente ineficaz. Y Tesla le dijo al profesor que había que desarrollar un aparato que funcionara sin interruptor. Y eso le acompaña durante años, esa obsesión, pero no acaba de encontrar esa clave. La solución estaba ahí, agazapada en las más profundas circunvoluciones de mi cerebro, aunque no era capaz de darle forma. Y según su relato, le surge como una visión cuando está paseando por un parque de Budapest y ve ponerse el sol y se le aparece el esquema del motor de inducción. Y él coge y en la tierra lo dibuja. Encuentra la clave de cómo construir un motor que funcione, que aproveche la corriente alterna. Y eso cambia su vida, porque hacer eso realidad es lo que se convierte en el principal motivo de su vida y su principal obsesión. Me hallaba inmerso en un estado de felicidad exultante como nunca antes había experimentado. El flujo de ideas era imparable. La dificultad residía en atraparlas al vuelo. Disfrutaba al imaginarme aquellos motores funcionando sin parar. En menos de 2 meses, concebí en mi cabeza todo tipo de motores, así como las modificaciones pertinentes de cada mecanismo. Su mente iba a toda velocidad. Y yo creo que recuerda un poco la figura de Leonardo también, que siempre se ha dicho. Pilar Marín Palacios, directora del Instituto de Magnetismo Aplicado de la Universidad Complutense de Madrid. Aprendió, entendió lo que eran las ondas, entendió lo que son las ecuaciones de Maxwell, que es la base de la onda, y a partir de ahí se puso a trabajar sin ningún tipo de problemas. El motor de Tesla permite aprovechar mejor la energía y llevar la electricidad a todos los rincones. Un hallazgo que pone de relieve el peculiar método de trabajo del genio croata. Cuando se me ocurre algo, comienzo por recrearlo en mi mente. Introduzco los cambios y mejoras precisos y me imagino cómo funcionaría el aparato en cuestión. Me da absolutamente igual que la turbina funcione en mi cabeza o que esté probándola en el laboratorio. En ambos casos soy capaz de percibir si no está bien calibrada.
Él inventaba algo, veía algo en su cabeza, lo que veía era un desarrollo. Y entonces él ya veía cómo lo tenía que hacer y luego, pues en fin, con 4 trazos era capaz. Y luego ya con sus obreros en su empresa, pues ya las desarrollaba. Incluso en su casa hacía cosas. Trabajaba muy mal en equipo, porque no le gustaba hacer planos, pero no le gustaba dibujar. Y es uno de los problemas que ha habido también con el tiempo para reconstruir algunas de sus ideas y ver si algunas de las cosas que proponía pues son factibles o no, porque no se sabe exactamente cómo las iba a hacer. Tesla se vuelca en buscar inversores que financien la construcción de su motor. La búsqueda le lleva a París. Allí trabaja para la compañía de Edison y demuestra su gran capacidad como ingeniero. Es un inventor con una gran base científica y una mente privilegiada. En aquella época los ingenieros se dedicaban a cosas aplicadas, pero en fin, él tenía, como digo, una gran base científica, entendía muy bien las cosas. De hecho, fue el director o el gerente de la empresa de París que le dijo: usted se tiene que ir a Estados Unidos, que es un país que empieza, y ahí está usted perfectamente ensamblado. El joven croata decide seguir los consejos de Charles Batchelor y con 27 años pone rumbo a América. Tesla desembarca en Nueva York en junio de 1884. Su primera impresión de Manhattan no puede ser más negativa. Lo que veía aquí era mecánico, rudo y carente de atractivo. Un fornido policía hacía girar su porra, que me parecía tan grande como un tronco. Me aproximé a él educadamente con la petición de que me guiara. 6 manzanas hacia abajo, luego a la izquierda, me dijo con ojos homicidas. ¿Esto es América? Está un siglo por detrás de Europa en cuanto a civilización. Estados Unidos en general, después del final de la Guerra de Secesión, conoció un despegue económico brutal, porque se construyeron los grandes conglomerados industriales, sobre todo el ferrocarril y la siderurgia. Y eso hace que aparezcan unos nuevos ricos, los Rockefeller, los Carnegie, los Morgan, los Vanderbilt, que sobre todo choca además con el dinero viejo. Por ejemplo, cuando a estos millonarios no les dan derecho a tener un palcos en el Teatro de la Ópera, pues van y se construyen una ópera para ellos solos, que es la Metropolitan Opera House que conocemos hoy en día, y es la que se convierte en la esencia. Son unos multimillonarios, aparte de todo el dinero que hacen, tienen una competición por dejar huella. Construyen bibliotecas, construyen hospitales. Así que Nueva York es el lugar que atrae a todo el mundo, que atrae a todas las personas creativas, a todos los que tienen ideas, porque hay mucho dinero. Tesla llega con una idea: convencer a Edison para que construya su motor de corriente alterna. Pero por esas fechas, Edison está volcado en electrificar Manhattan con corriente continua. La corriente continua en un circuito siempre va en la misma dirección, por eso se llama continua. La alterna está todo el rato cambiando de dirección, eso es lo primero. Pilar Marín, directora del Instituto de Magnetismo Aplicado. Lo segundo es que para la corriente continua tú necesitas tener o una pila o una batería. Y en ese caso lo que haces ahí es tener una reacción química. Y en caso de la corriente alterna lo que se hace es que se transforma movimiento en corriente. O sea, en el primer caso es una reacción química que te da energía eléctrica y en el otro caso es movimiento que se transforma en corriente. Edison contrata a Tesla para que mejore sus generadores de corriente continua. No quiere oír hablar de corriente alterna. Edison, que ya tenía una enorme fama por el fonógrafo y por la bombilla eléctrica, había empeñado todos sus recursos y había captado una gran cantidad de dinero de los principales inversores de Nueva York de la época, con JP Morgan a la cabeza, pero él había creado un sistema basado en la corriente continua que no acababa de funcionar. De hecho, la primera casa que se ilumina en Manhattan es la casa de JP Morgan, y se convoca a la prensa para ver cómo se ilumina la biblioteca. A los pocos días la biblioteca se incendia por culpa de los problemas que tiene la corriente continua, que es muy poco segura. La corriente continua tiene el problema
de que hace falta construir estaciones para aumentar la potencia cada muy pocas manzanas, es muy insegura. Tesla está convencido de que su sistema de corriente alterna es mejor. Es mejor porque su traslado por la línea de alta tensión no es resistivo, o sea, no tiene que vencer la resistencia del cable y entonces es más sencillo trasladarla. Y luego también porque las corrientes están cerca de las centrales hidroeléctricas, entonces tienes ahí una energía de la que puedes tirar para luego transformarla en corriente eléctrica, que es más sencilla de conseguir también y en principio más económica que tener que montar una gran pila en una central y eso intentarlo llevar a las ciudades. Claro, eso no lo podía reconocer Edison. Edison no podía reconocer que se había equivocado, por mucho que este jovencito, que medía 2 metros, extremadamente formal, maniático, por mucho que le hablara de la corriente alterna, eso habría supuesto reconocer que estaba equivocado. Y eso Edison en ese momento de su carrera empresarial no se lo puede permitir. Y lo que pasa es que Edison pues era un hombre con otra mentalidad, era una mentalidad del capitalismo, y él quería ganar dinero, o sea que realmente él utilizaba a sus ingenieros y los sacaba a fruto. Miguel Ángel Alario, exdirector de la Academia de Ciencias Exactas. Y esa historia que se cuenta, que algunos no se la creen, que le prometió Edison $50,000, que en aquella época era un montón de dinero, si hacía esta cosa de la turbina, en fin, el motor. Y cuando lo hizo le dijo, vengo a por... Y dice, no hombre, pero es que aquí en Estados Unidos bromeamos y eso era una broma. Y claro, pues eso a él le pareció, como él no era americano, le pareció muy mal y eso acabó con su relación. Por supuesto, hay un componente de egos también muy profundo. A Tesla se le rompe totalmente esa imagen idílica que tenía de Edison, no comprende cómo alguien de su inteligencia no puede ver lo que para él es evidente, que su sistema es infinitamente superior, y Tesla acaba yéndose, acaba abandonando el taller de Edison y durante un tiempo tiene que sobrevivir cavando zanjas. Han pasado ya 4 años desde que Tesla inventara el motor de inducción y a pesar del encontronazo con Edison, mantiene su sueño de construirlo. Por fin, la suerte le sonríe y el director de la Western Union, Alfred Brown, decide financiarlo. Nace la Tesla Electric Company. Por primera vez, Nikola dispondrá de un laboratorio propio y de dinero. 6 meses después, registra su motor en la oficina de patentes. En la primavera de 1888 también conoce a Thomas Comenford Martin, editor de la principal revista del sector, Electrical World. Martin le organiza una conferencia en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. En su puesta de largo, Tesla causa un gran impacto. Tengo el placer de traer ante ustedes un nuevo sistema de distribución y transmisión de energía a través de corrientes alternas, de cuya superior adaptabilidad estoy seguro de que dejaré constancia, y les mostraré que muchos resultados hasta ahora inalcanzables pueden conseguirse con su uso. Martin ha elegido muy bien a qué gente le tiene que escuchar, y entre ellos hay un industrial que también es inventor, que es George Westinghouse. George Westinghouse era ya un multimillonario que se había hecho rico pues porque había patentado el freno neumático de los trenes, que todavía hoy en día los trenes incluyen el freno Westinghouse, pero era una persona que creía en la invención y estaba también buscando una forma de aprovechar la corriente alterna. Y a partir de esa conferencia de Tesla inician unas conversaciones con Tesla y acaban llegando a un acuerdo. Tesla firma un contrato con Westinghouse para desarrollar el sistema de corriente alterna. El tándem no gusta nada a Edison, que ve peligrar su posición. Lo que está en juego es el negocio de la electricidad. Edison inicia una campaña para desprestigiar a sus competidores. Se desata la guerra de las corrientes.
Edison no era tonto. Edison sabía que el sistema de corriente alterna era mucho más eficaz, así que lo que decide es hacer trampa, y trampas muy sucias. Miguel Ángel Delgado, divulgador científico. Edison empieza a manipular a la prensa transmitiendo la idea de que la corriente alterna es peligrosa. ¿Por qué? Claro, la corriente alterna, para enviarla a largas distancias, se envía como alta tensión, pero lo que llega a nuestras casas no es alta tensión, pasa por transformadores que reducen el voltaje para que lo podamos usar de una forma doméstica. Pues aparte Edison no la cuenta, así que magnifica cualquier accidente que haya, cualquier obrero que se electrocute, magnifica cualquier accidente, prepara además a la opinión pública cediendo sus instalaciones para que se hagan demostraciones sobre perros, terneros, potros. Se les aplicaba corriente continua, los animales se quejaban pero no morían, y lo siguiente era aplicarles corriente alterna que los freía, es decir, los mataba, y convocaba a periodistas, convocaba a políticos, convocaba a todo el mundo para ver corriente alterna, que eso mataba. ¿Cómo van a meter la gente en sus casas eso? Y la cosa todavía es peor cuando finalmente se ejecuta el primer reo, William Kemmler, en agosto de 1890, y es un completo desastre. Hay que darle varias descargas, cada cual más terrible. Al hombre se le incendia la cabeza bajo la capucha, y el relato que hace la prensa de ese espectáculo tan horroroso hace que la gente ya no quiera tener electricidad en sus casas, ni continua, ni alterna, ni nada. Ese tipo de propagandas que muchas veces se hacen cuando comienza una nueva tecnología, ¿no? Decir que es peligroso es una manera también de acabar con ella, o al menos hacer que tarde más tiempo en salir adelante. La guerra de las corrientes deja a Westinghouse al borde de la quiebra. Para salvar su situación, los inversores exigen al empresario de Pittsburgh que rompa el contrato millonario que tiene con Tesla. El joven genio acepta. Señor Westinghouse, usted se ha portado conmigo como un amigo. Creyó en mí cuando nadie más lo hacía y ha tenido el coraje de seguir adelante, valor que otros no tuvieron. Deme su contrato. Aquí está el mío. Los haré pedazos. Ya puede olvidarse del problema que planteaban mis derechos. ¿Que fue un error? Yo creo que sí, porque tampoco hacía falta que anulara el contrato. El contrato se podía renegociar, pero es que aunque hubiese sido una minúscula fracción del pacto, Tesla habría ganado algo que nunca tuvo autonomía financiera para sacar adelante sus ideas. No obstante, el tándem Tesla-Westinghouse, que continúa, empieza a dar sus frutos, y en 1892 logran el contrato para iluminar la Exposición Universal de Chicago, la primera de la historia con luz eléctrica. El 1 de mayo de 1893, el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, enciende las 180.000 bombillas de la exposición a la que todos se refieren como la Ciudad Blanca. Realmente en aquel momento la gente no tenía acceso a todo lo que estaba ocurriendo. La gente, los pudientes, iban y se quedaban asombrados porque pues era un escaparate del mundo, como era el mundo en ese preciso instante. Consiguieron iluminar todo y claro, pues a la gente le llamaba mucho la atención. Yo puedo contar una anécdota personal sorprendente quizá, y es que mi abuela, que era maestra nacional, en 1890 sacó un número 1 de la oposición desde un pueblo de Palencia, donde estaba, y vino a Madrid, y entonces le dieron una escuela, y la escuela tenía casa. Y a poco después, en 1900 algo, pues el gobierno decidió poner luz en las escuelas, y la gente decía, en casa de doña Teodosia, cuando se pellizca en la pared se hace de día. Pues esto le pasaba a la gente que iba a la Exposición Universal, veían unas cosas maravillosas, unas máquinas que andaban, unas luces que se encendían y se apagaban. La exposición de Chicago da el espaldarazo a la corriente alterna. Tesla le ha ganado la partida a Edison. A partir de ahí se suceden los proyectos. Se pone en marcha la construcción de una central eléctrica en las cataratas del Niágara, la mayor obra de ingeniería del momento. Importantísimo.
Entonces el demostrar que un agua que está venga a caer por una catarata, yo la puedo transformar en luz que llega encima a un montón de viviendas, pues una revolución. Y efectivamente en 1896 se inaugura la primera planta en el Niágara, que todavía hoy en día conserva las placas con los números de serie de las patentes de Tesla, y solo esa central hidroeléctrica genera electricidad para alimentar a 1/5 de la población estadounidense. Y ahí es efectivamente donde ya empieza la electrificación de Estados Unidos y el mundo. En la década de 1890, Tesla es un inventor admirado y también un referente de la alta sociedad neoyorquina. Hay que tener en cuenta que era alguien tremendamente atractivo, medía casi 2 metros, tenía un porte muy elegante, tenía también esa rareza, inglés con acento eslavo, al parecer tenía legión de seguidoras, vamos, las entradas para sus conferencias se agotaban y alcanzaban precios en la reventa como una estrella de rock de nuestros días. Atrae por igual a hombres y a mujeres. Desde banqueros a artistas, todos quieren conocer al genio de moda. Así describe su primer encuentro con Tesla el escritor de ciencia ficción Hugo Gernsback. Se abre la puerta y entra una figura alta, esbelta. De repente, uno se da cuenta de que está cara a cara con una persona excepcional. La risa ganadora, que le sale por los ojos penetrantes de color azul gris claro, que se encuentran profundos en las órbitas, encanta. En su cabeza sobresale la frente alta, la infalible señal de extraordinaria inteligencia. Y luego, la nariz larga y fina que revela un científico. Tiene puesto un abrigo largo, nunca usa adornos. Tesla habla con voz muy alta, casi en falsete, rápido y muy convincente. Mientras habla, es difícil no mirarlo a los ojos. Ese Tesla es un personaje que todo el mundo quiere tener a la mesa y en sus fiestas. Es la época de las grandes fiestas, ese Nueva York, en los que además se mezcla todo el mundo, los actores con los banqueros con los científicos con los literatos. Es ahí cuando Tesla traba una gran amistad con el matrimonio Johnson. Él es el editor de la revista Century, que es, digamos, la revista de referencia de todo lo que importa y todo lo que hay en Nueva York. Y sobre todo son los que organizan unas cenas que son por las que pasa todo el mundo importante en Nueva York. El mismo Kipling, cada vez que visitaba Nueva York, era asiduo de las cenas de los Johnson. Ahí conoce, por ejemplo, a Mark Twain, con el que desarrolla una gran amistad. Tesla contribuye a ese glamour social organizando exhibiciones científicas. Organizaba cenas y luego los invitaba a ir a su laboratorio. Hay unas fotos estupendas en las que vemos, por ejemplo, a Mark Twain en su laboratorio, y él utilizaba mucho el electromagnetismo para crear efectos, esferas que giraban, parecían moverse solas, dejaba a la gente maravillada, pero es cierto que el delirio era cuando al final Tesla se hacía atravesar por 250.000 voltios y cómo se encendían lámparas que luego él tocaba. Hubiera sido interesante verle, pero la foto esa que está ahí está entre Mefistófeles y el Espíritu Santo, ¿no? Y es lo que le valió el nombre del brujo de la electricidad, The Wizard, lo llamaban. La ciencia mágica no es lo único que no es mágico. Lo que pasa es que cuando no lo entiendes, pues te parece mágico. Pero en aquella época, que la cultura no era muy elevada, pues cualquier tipo de experimento que se hiciera pues llamaba muchísimo la atención. Además, Tesla, que es un hombre culto, políglota y que vive siempre en hoteles, se convierte en el soltero de oro. Su resistencia al matrimonio es motivo de comentario incluso en la prensa, como publica el Electrical Review de Londres. Cualquiera que sea la causa del anormal estado civil del distinguido científico, esperamos que sea algo pasajero. Estamos convencidos de que la ciencia en general, y el señor Tesla en particular, avanzarán más deprisa cuando éste contraiga matrimonio. No podemos afirmar nada más allá que no se casó, pero no hay constancia de ninguna relación amorosa más allá
de una novia que parece que tuvo, pero prácticamente en la adolescencia, en Croacia. Oficialmente fue célibe y él dejó escrito que quien quiere dedicarse a inventar, pues no se podía casar. Los inventores pertenecen a una especie asilvestrada, apasionada. Si se entregasen por completo a la mujer de sus sueños, dejarían todo de lado, incluso el terreno en el que desarrollan su actividad. Una lástima. A veces nos sentimos tan solos. Algunos biógrafos sí que afirman que durante un breve periodo de tiempo mantuvo una habitación en otro hotel para recibir a sus invitados especiales. Y hay un dato que eso sí podría darnos algún indicio, pero nunca una seguridad, que es cierto que tuvo tendencia, y sobre todo en los últimos 40 años de su vida, a rodearse de hombres más jóvenes y muy atractivos. Probablemente, pero esto es una hipótesis, estaríamos hablando de alguien que era homosexual y probablemente fuese un homosexual platónico. Tras el éxito con la corriente alterna, Tesla empieza a trabajar en un nuevo proyecto que se convertirá en la gran obsesión de su vida: la transmisión de electricidad sin cables. Confío en vivir lo bastante para ver una máquina capaz de ponerse en funcionamiento gracias tan solo a la energía que genera la agitación del universo que nos rodea. Está convencido de que la Tierra es un magnífico conductor de energía, no solo el suelo, sino también las capas altas de la atmósfera. Imagina el planeta como un gran contenedor de fluido eléctrico. A lo largo del espacio hay energía, y es una mera cuestión de tiempo que los hombres logren aprovecharla. Empieza a investigar con altas frecuencias, pero en marzo de 1895, un incendio arrasa su laboratorio. ¿Qué puedo decir? El trabajo de media vida, prácticamente todos mis aparatos mecánicos y científicos que me ha llevado años perfeccionar, esfumados en un fuego que ha durado 2 horas. ¿Cómo puedo cuantificar la pérdida en simples dólares? Todo se ha ido y tengo que comenzar de nuevo. No tenía asegurado nada y es la ruina. Él pierde todos los aparatos, luego la Westinghouse le vuelve a hacer algunos. Curiosamente, Edison le cede un laboratorio durante unos meses hasta que logra levantar otro, pero sobre todo pierde lo que había avanzado hasta ese momento y tiene que volver a empezar de cero y en una situación mucho peor. Con algunos apoyos financieros reanuda sus investigaciones y logra presentar en la Feria de Electricidad de Nueva York, en 1898, el primer vehículo teledirigido. Será el primer paso en el campo de la robótica. La variación teledirigida al final es comunicarse por ondas. La idea es que tú tienes un barquito, el barquito tiene una antena y tú con otro mando emites unas ondas que le llegan a la antena al barco y lo puedes mover. Y eso son las ondas al final. Las ondas que hoy en día utilizamos para abrir la puerta del garaje o la onda con la que se comunica una emisora de radio con el oyente. Para avanzar en su objetivo de transmisión inalámbrica de electricidad, se traslada de Nueva York a Colorado. Su proyecto genera escepticismo entre sus colegas y expectación en la prensa, casi siempre favorable al genio croata. De la aventura se hace eco el Electrical Review. Lo que propone Tesla en estos momentos es transportar cantidades ingentes de energía eléctrica a lo largo de miles de kilómetros sin necesidad de cables, sino recurriendo a medios tan normales como la tierra o el aire. Muchos creerán estar soñando o leyendo el cuento de las 1001 noches. Pero los extraordinarios descubrimientos a que nos tiene acostumbrados el señor Tesla nos lleva a pensar que llegados a este punto, sus trabajos han superado con creces la fase de experimentación en laboratorio y está dispuesto a ponerlos en práctica a escala industrial. En las extensas praderas de Colorado Springs construye un enorme transmisor. El 3 de julio de 1899 realiza el experimento clave. Afirma
haber logrado transmitir una onda cargada de electricidad a través de la corteza terrestre que da la vuelta a la Tierra, y además que consigue encender 3 bombillas clavadas en la Tierra. Aunque no he llegado a plasmar en hechos reales una cantidad tan considerable de energía eléctrica que tuviera aplicaciones industriales, he realizado pruebas con centrales en miniatura, con lo que ha quedado demostrado que el sistema es viable. Para que nos entendamos, sería una especie de wifi, pero que no transmitiera solo información como hace nuestro wifi, sino también transmitiera electricidad, que no fuera necesario enchufar ningún aparato y que todos los aparatos se alimentaran de la electricidad del ambiente. Regresa a Nueva York envuelto en polémica, pues afirma haber recibido señales de otros planetas. La comunidad científica se le echa encima y el primero, el profesor Holden, director del Observatorio Lick en la Universidad de California. El señor Tesla ha asegurado que determinadas perturbaciones que han captado sus aparatos eran impulsos eléctricos procedentes del espacio, probablemente de Marte. Cualquier investigador se atrevería a decir, casi con toda certeza, que el señor Tesla está equivocado y que tales interferencias se deben a las corrientes de la atmósfera o a movimientos de la corteza terrestre. Imperturbable ante las críticas, vuelve a Nueva York. En esos momentos otros inventores como Marconi o Popov experimentan en las transmisiones sin cables. Por su parte, Tesla convence a JP Morgan para que financie su idea. JP Morgan es alguien que controla absolutamente toda la economía de Estados Unidos. Es tan poderoso que antes de que exista la Reserva Federal salva a Estados Unidos encabezando un préstamo al gobierno norteamericano para evitar la quiebra del país. Y Tesla le convence para que invierta dinero en esa idea de transmisión inalámbrica de electricidad, pero en un primer momento lo que le cuenta a Morgan es que es un sistema de telegrafía sin hilos. Entonces a Morgan le parece que estaría muy bien recibir en su yate cuando está en medio del océano las cotizaciones del día, recibir la información, y decide invertir un dinero. Le da el primer pago, $100,000, una pequeña fortuna para la época, y con ese dinero Tesla empieza a construir unos terrenos en Long Island que bautiza como Wardenclyffe. Eran terrenos que pertenecían a un señor que se llamaba Warden. Bueno, empieza a construir un laboratorio con una torre, que esa torre iba a ser la primera torre de su sistema de torres que iba a cubrir el mundo, como los puntos de wifi. Entonces lo que quiso fue crear una torre enorme, en la parte de arriba había un voltaje muy grande y entonces era capaz de captar todos los electrones que había por la atmósfera y entonces se creaban los rayos. Entonces de alguna manera con ese sistema pretendía encender todas las lámparas de la zona. Era una energía tremenda y eso yo creo no era viable porque además era muy peligroso. El problema es que cuando prácticamente ha puesto el primer ladrillo, Marconi consigue hacer la primera transmisión inalámbrica a través del océano Atlántico, y entonces ahí es cuando Morgan cambia de idea, porque Marconi, en quien ha invertido también, ha conseguido lo que él quería. Marconi gana la partida porque Marconi tenía otras virtudes, que era también pues, más empresario, y el tío vio claramente que ahí se podía hacer el negocio. Ganó la partida en el sentido del desarrollo práctico, económico, social, tecnológico de la radio. Yo creo que eso es víctima de su propia personalidad, entonces pues eso lo despreció y ahí se le escapó. Y entonces otro personaje que era contemporáneo pues fue capaz de poner eso en marcha. Marconi recibe el premio Nobel en 1909, mientras Tesla se queda sin recursos. Morgan le cierra el grifo. Ahí empieza el declive de Tesla porque contrae unas enormes deudas. Todas esas cosas que eran tan graciosas y tan simpáticas cuando era el más querido en todos los eventos, pues ahora empieza a ser ridiculizado, empieza a convertirse en la imagen del científico loco, empieza a vérsele como un apestado. Pero Tesla no tira la toalla.
En 1915 demanda a Marconi por plagiar sus patentes para el invento de la radio. El conflicto dura 30 años. A ver, los muy teslianos dicen, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sentenció que la radio era de Tesla. No es exacto decir eso. Lo que dijo es que Marconi había pirateado hasta 17 patentes de Tesla y otras cuantas más de otros inventores. Así que le negaba a Marconi la paternidad, pero tanto como asignársela a Tesla no sería correcto decirlo. Y es cierto que aunque las aportaciones primeras de Tesla son fundamentales, Tesla se desvió del camino porque él no quería construir un aparato de telegrafía sin hilos, que es lo que hace Marconi. Él estaba en otra cosa, él no veía ese invento, así que probablemente sería tan injusto decir que la radio la inventó Marconi como decir que la inventó Tesla. Ahora, es injusto que Marconi en solitario recibiese el premio Nobel por la radio. El mismo año que Tesla demanda a Marconi, el New York Times publica que la Academia Sueca va a conceder el premio de física a Edison y Tesla, algo que nunca ocurrió. Es uno de los grandes misterios. Oficialmente la Academia Sueca nunca se confunde. Según algunos historiadores fue un error, según otros sí estuvo sobre la mesa darle el premio Nobel a los dos, y Edison, que no necesitaba el dinero, maniobró para fastidiar a Tesla, porque Tesla sí que necesitaba el dinero, pero también hay quien dice que fue Tesla el que se negó a compartir el premio Nobel con Edison. En realidad, pues si los premios Nobel son de ciencia básica, de descubrir leyes y tal, no suelen dar premios Nobel a cosas tecnológicas. Quizá para compensar el desaire, en 1917 el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos concede a Tesla la Medalla Edison, considerada como el Premio Nobel de la Electricidad. Gracias a sus descubrimientos, otros científicos a lo largo y ancho del mundo han llevado la física a la situación de privilegio de que hoy goza. No hay rama de la ciencia o de la ingeniería en la que no descubramos la impronta de la contribución de Tesla. Con motivo de sus 75 cumpleaños, en 1931, algunos amigos le organizan una fiesta que se convierte en un homenaje de la comunidad científica. Hasta Einstein envía un telegrama de felicitación. Querido señor Tesla, me alegra oír que está a punto de celebrar su 75 cumpleaños, lo que, como el exitoso pionero en el campo de las corrientes de alta frecuencia que es, le ha permitido asistir al maravilloso desarrollo de esta tecnología. Le felicito por el magnífico éxito de su trabajo de toda una vida. Albert Einstein. En el ocaso de su vida profesional y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Tesla vuelve a sorprender dando a conocer un arma defensiva capaz de destruirlo todo en centenares de kilómetros. Un arma que la prensa bautiza como el rayo de la muerte. Si tú quieres hacer como una pistola con el rayo en cuestión, pues esa pistola la sometes a un potencial grande, los electrones que andan por la atmósfera van a venir hacia acá y te va a dar la sensación de que tienes ahí un rayo. Tesla lo ofrece a todas las potencias porque pensaba que si todo el mundo tenía un arma capaz de aniquilarlo todo y todas las potencias lo tenían, la guerra sería imposible. Eso es lo que va a sentar unos antecedentes que le convierte en una persona vigilada por el FBI, porque tiene trato con alemanes que viven en Estados Unidos, filonazis, que de hecho luego cuando Estados Unidos entra en la guerra son detenidos y encarcelados, y además al parecer enviados del gobierno soviético contactan con Tesla para hacerle una oferta para que se traslade a Rusia. Claro, hablamos de un momento que el FBI lo dirige Hoover, que su principal obsesión eran los comunistas. Poco queda ya del Tesla deslumbrante. Su vida transcurre en hoteles modestos, dando de comer a las palomas sin laboratorio ni oficina.
sobrevive gracias a una pensión concedida por el gobierno yugoslavo y a una asignación de la Westinghouse. A mí lo que me da pena de su figura es la falta de relaciones humanas, la falta de amor, la falta de hijos, la falta de nietos. En este mundo que uno no sabe bien para qué viene, pero al final se encuentra con una sociedad, entonces a mí me parece que enamorarse, tener hijos, tener nietos, tener amigos, en fin, todo eso me da la sensación de que él no lo tuvo y me da un poco de pena. Al declive profesional hay que sumar el deterioro físico. En 1937 es atropellado. Tesla ya no volverá a ser el mismo hasta que el 7 de enero de 1943 muere de una trombosis solo en la habitación de su hotel. Tenía 86 años. Y es cierto que ahí se abre como el último ya episodio del mito de Tesla, porque el gobierno norteamericano incauta todo lo que contiene su habitación, pero no solo los documentos, la ropa, todo. Y se nombra a un reputado científico del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, para que analice todos los papeles de Tesla y todo lo que hay. Y ese científico elabora un informe en el que dice que no hay constancia de que las ideas del señor Tesla hayan pasado alguna vez del plano teórico. En 1952, el legado de Tesla y después sus cenizas son enviadas a Yugoslavia. Actualmente, su obra está expuesta en el Museo de Belgrado, que lleva su nombre, pero durante décadas el mundo de la ciencia se olvidó de Nikola Tesla. Son una suma de razones. Por supuesto, la más importante, que no logró sacar adelante sus ideas más visionarias. Por otro lado, no dejó una gran empresa detrás que conservara su legado. Edison, por hablar de su rival, dejó la General Electric detrás, que mantuvo vivo el nombre de Edison. Tesla tampoco dejó discípulos, por no dejar no dejó ni herederos. Si sumamos todo eso, si sumamos que además en la época de esplendor, pues Tesla molestó a mucha gente también, tenía también un componente arrogante. Si sumamos todo eso, probablemente tendremos gran parte de la explicación de por qué Tesla desaparece sin necesidad de recurrir a ninguna conspiración. No obstante, hay una unidad física de magnetismo, que es el nombre de Tesla. Entonces, igual que tener el nombre de un elemento químico, pues hay 118 solo, y no todos tienen nombres de personas, muy pocos, ¿no? Con los años se ha ido recuperando su memoria. El propio Nikola Tesla reconocía que había sido un precursor a veces poco comprendido, pero estaba convencido de que las generaciones venideras pondrían en valor su legado. Que el futuro demuestre la verdad y evalúe a cada uno de nosotros según sus trabajos y sus logros. El presente es de ellos, pero el futuro, por el que he trabajado, es mío.